La primera cuestión que quiero plantear es que no es mi interés referirme a la relación entre salud y medio ambiente fuera del contexto en el que esa relación se produce. Es decir, sin considerar la dimensión sociopolítica del problema. Y creo que en ese sentido, lo que primero tenemos que poder advertir para adentrarnos en esta relación entre salud y medio ambiente y procurar pensar en algún enfoque que sea diferente al que resulta hegemónico, situarnos o tratar de caracterizar al capitalismo en la actualidad. Porque justamente el capitalismo presenta en esta actualidad modificaciones que resultan sustanciales para poder comprender la forma de tratamiento de la vida y el lugar que la técnica ocupa en ese tratamiento de la vida, en este estadio del capitalismo, donde buena parte de la fuerza y la voracidad de ese capitalismo está puesta en el dominio, control y administración de todo lo viviente, de toda la materia viva, incluida, por supuesto, los seres humanos. Es decir, esto implica que para poder pensar la relación entre salud y medio ambiente, tenemos que primero ubicarnos en este contexto que nos brinda, en el que estamos inmersos, que es el biotecnocapitalismo, para poder pensar qué intersección se produce entre vida y política y qué intersección se produce entre orden sociopolítico y el modo de comprensión y de tratamiento de lo viviente que hoy se desarrolla. Ese modo y tratamiento de lo viviente, como les decía, opera sobre una comprensión tecnológica de lo vivo y desarrolla un tratamiento tecnológico de lo viviente, de manera que lo vivo, lo viviente, queda desprovisto de otro valor que no sea el valor de uso. Ese modelo de tratamiento de lo viviente, que se expresa muchas veces en la expresión recursos naturales, que justamente un recurso siempre es un medio para otra cosa, no un fin en sí mismo. Ese modo de tratamiento de la materia viva en el biotecnocapitalismo, lo llamo biotecnocapitalismo porque justamente se trata de una relación inédita entre la comprensión y la noción de vida, el uso de la técnica y el impacto que esa relación entre vida y técnica tienen como impulso para el desarrollo del capitalismo. Quería aclarar eso. Digo que el modelo de tratamiento de la materia viva responde al tratamiento de la materia inerte. Ustedes habrán escuchado muchas veces hablar de extracción, conservación, mantenimiento, con respecto a órganos, células, tejidos, es decir, los mismos términos que se pueden utilizar para la forma de tratamiento y de acumulación de la materia inerte, son trasladados a la forma de tratamiento de la materia viva. Esto implica toda una concepción ontológica acerca del valor de la materia viva que no encuentra diferencia respecto de la materia inerte, lo cual resulta un problema si nosotros pensamos que existe una concepción de derecho y una concepción en relación al tratamiento de los bienes naturales que expresan el valor de la vida. Esa idea de valor de la vida se confronta con una concepción técnica de lo viviente y por lo tanto con una forma de comprensión meramente cosificada de lo vivo. Es un proceso de reificación lo que tiene lugar. Esa vida, así concebida, es lo que llamamos vida capitalizada. ¿Y por qué les parece que la llamamos vida capitalizada? ¿Por qué en este marco que nos da el biotecnocapitalismo para el tratamiento de la vida hablamos de una vida capitalizada? Porque la vida, justamente, al ser reificada, se transforma en una mercancía y por lo tanto en un objeto de intercambio. Puede ser intercambiada en los mismos términos que podemos intercambiar cualquier mercancía. Por eso digo que el modelo de tratamiento es el modelo de tratamiento de la materia
inerte. Es decir, hay yacimientos inorgánicos y hay yacimientos de órganos. Y el tratamiento es el mismo. Explotación, reciclaje, conservación y luego intercambio en el mercado en términos de mercancía. Y la otra característica de este biotecnocapitalismo es que el tipo de vida que genera, que es el tipo de vida que vivimos, es una vida tecnologizada. ¿Por qué hablamos de una vida tecnologizada? Alimentos transgénicos, como si no se pudiese vivir y de la vida y demás. Pero además ya no podemos vivir, digamos, ya hemos generado una relación de copertenencia con la técnica. Es decir, el mundo que producimos es un mundo técnico y estamos inmersos dentro de ese mundo técnico. De manera que el capitalismo actual presenta características distintas a lo que ha sido el capitalismo industrial o las primeras formas del capitalismo que conocemos. Tampoco me parece que se pueda llamar postfordista ni postindustrial, sino que tiene que recibir un nombre propio. Y ese nombre propio es el que le brinda justamente esta nueva e inédita forma de comprensión de la materia viva, reducida al lenguaje informático, en los términos de la genética, y por lo tanto manipulada en términos tecnológicos. Esa es la relación que se produce. Esto es importante porque justamente a partir de esta concepción y de estas posibilidades que abre la tecnología, que consisten justamente en la introducción en la génesis misma de lo viviente y en la posibilidad de generar vida incluso artificial, no solamente de orientar los procesos de la vida, sino de generar vida artificial. Sobre esto, mucho hay que decir acerca de las nuevas concepciones de salud que se empiezan a manifestar y también sobre los problemas que tienen que ver con el medio ambiente. Esto es fundamental para poder entender el marco del problema. Ese biotecnocapitalismo, además, se constituye, no digo que responde, sino que se constituye sobre la base del modelo que es hegemónico, de desarrollo científico-técnico. Existe un modelo que es preponderante en cuanto a la forma de desarrollo y ese modelo es un modelo científico-técnico. Y deberíamos agregar justamente que es científico-técnico y que está orientado por el mercado, pero eso lo vamos a decir un poco más adelante. ¿Qué es lo predominante de esta concepción de ciencia y de tecnología? Lo predominante es que domina acá un tipo de razón, un tipo de racionalidad, que es lo que llamamos racionalidad instrumental. Un tipo de racionalidad que conduce a un tipo de acción, que es también una acción instrumental. Por eso, justamente porque es predominante una concepción instrumental de lo viviente, es posible su manipulación, su transformación y su transformación, si quieren, en mercancía. Esto es dominante como modelo de pensamiento. En este tipo de razón instrumental, lo que predomina en la relación medio-fines son los medios, sin pensar en los fines. Es decir, lo que se busca es cuál es el medio para llegar al fin que se propone, pero de ninguna manera esa razón opera como observadora de esos medios o como observadora del valor de los fines que se persiguen. Simplemente es una racionalidad instrumental que lo que busca es cuál es el medio más efectivo para llegar a un determinado fin, sin poner en cuestionamiento el fin mismo. Con lo cual, digamos, la dimensión ética de los procedimientos, y si quieren social, queda eliminada, porque lo que importa es que domine la eficacia y la eficiencia del procedimiento. Eso se traduce justamente en esta, yo lo llamo la Santa Trinidad, ciencia, tecnología y mercado.
Es decir, nosotros hoy no podemos concebir el desarrollo científico y tecnológico si no es en íntima relación con el mercado. Es justamente el mercado el que impulsa ese desarrollo y el que en todo caso pone las metas. Pero no la dinámica, porque la dinámica del proceso científico-tecnológico es una suerte de dinámica automotivada por los propios procedimientos. Las metas las fija el mercado. Y las razones de ser de los procedimientos las fija el mercado. Esto conduce a uno de los problemas más graves de nuestro tiempo, que puede parecer demasiado filosófico, pero creo que es importante tenerlo en cuenta porque no solamente abarca el tema que tratamos, sino en general muchos de los temas que nos preocupan. Este predominio de un tipo de razón que es una razón meramente instrumental provoca, y esto quiero que se entienda, una separación entre conocimiento y pensamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un conocimiento de los procedimientos, un know-how, un saber propio de la técnica, pero a la vez hay una incapacidad para reflexionar por el sentido y el valor, o sobre el sentido y el valor de esos procedimientos que, sin embargo, somos capaces de llevar adelante. ¿Se entiende esto? Sí. Hannah Arendt ya hace tiempo anunciaba que esto era uno de los problemas más graves de nuestro siglo, decía. Si llegase, decía, a producirse una separación absoluta entre conocimiento y pensamiento, no es que vamos, nos decía ella, a quedar presos del dominio de las máquinas. Vamos a quedar presos de nuestro saber hacer, incapaces, criaturas irreflexivas, incapaces de reflexionar acerca de aquello que, sin embargo, saben hacer muy bien. O sea, sabemos manejar muy bien la técnica, pero carecemos de capacidad para poder llevar adelante una reflexión ética, por ejemplo. Esto pasa en el campo de la bioética todo el tiempo, donde corremos detrás de los problemas, tratando justamente de establecer normativas, formalidades para los procedimientos, cuando los procedimientos ya están en marcha. Y como ustedes saben, cuando los procedimientos ya están en marcha, marchan por su cuenta. Y lo que le queda a la ética, en todo caso, es una reflexión, como decía Adorno, sobre la vida dañada. Justamente no hay posibilidad de establecer otra mirada, otra perspectiva que no sea la dominante y la propia de una racionalidad instrumental. Digamos, lo que hay que poder caracterizar bien es cuál es la perspectiva dominante, porque es cierto, puede haber otras perspectivas, pero tenemos problemas para introducirlas. De hecho, no son aquellas que operan en la realidad, digamos, en el poder fáctico de realización de la ciencia y la tecnología. Este modelo hace que la ciencia y la tecnología haya perdido capacidad predictiva. Esa capacidad que se le atribuye a la ciencia moderna de poder prever lo que acontece y tomar recaudos. Frente a lo cual tenemos entonces que preguntarnos cómo puede operar el llamado principio de precaución cuando es prácticamente imposible poder medir con alguna efectividad real cuáles son los resultados de procesos de los que no se sabe cuál es su sentido ni las metas, porque son inciertos. Es decir, nadie puede decirnos con alguna certeza o con algún grado de fiabilidad cuál puede ser el resultado de lanzar organismos genéticamente modificados al medio. Primero, porque esa experiencia es absolutamente inédita, no tiene antecedentes en el desarrollo de la humanidad. Y segundo, porque no podemos saber cómo esos organismos, en tanto entidades vivientes, van a interactuar, digamos, con una naturaleza que además actúa por competencia, por relación. Es decir, desconocemos absolutamente cuáles pueden ser los efectos. Lamentablemente, nuestro país se ha convertido en una suerte de laboratorio a cielo abierto de ese experimento, porque toda la semilla que se siembra es semilla genéticamente modificada. Y hay eventos en preparación todo el tiempo, porque es justamente esa tecnología de punta que ha desarrollado la Argentina.
Por otra parte, en este modelo, los daños, lo que puede constituir un daño, se denominan daños colaterales, es decir, colaterales a los efectos que se piensan, no se desean, pero ocurren y son inexorables, o bien lo que se llama externalidades negativas, es decir, un efecto no deseado, pero inevitable. ¿Ustedes saben de dónde sale la expresión daños colaterales? ¿Qué provoca muchas veces daños colaterales? Una guerra. Y el término externalidades negativas es un término de la economía, del mercado. Es decir, para pensar en este modelo de desarrollo científico y tecnológico, en términos de daño, los términos y las conceptualizaciones que operan son extraídas de la guerra y del dominio del lenguaje del mercado. ¿Y qué es lo que se considera cuando se consideran esos daños? Cuando se consideran esos daños, esa consideración se limita a lo que podemos llamar los aspectos técnicos productivos. Es decir, cuál es el problema técnico que ha operado para que la producción no se produzca o no se genere como se había evaluado debía ser. Es decir, que la concepción del daño se ve limitada a la cuestión técnica, por lo tanto, la respuesta que se le da al daño es también técnica, pero dentro de este esquema de pensamiento dominante de racionalidad instrumental. El control de los procedimientos se limita a ver que sean eficaces, a los criterios de eficacia y eficiencia, es decir, la mayor productividad que se necesita. Y la noción de riesgo, que todo el tiempo se implementa, que cuando se hace evaluación de riesgo, que no es lo mismo que hacer evaluación de impacto, lo que se busca es esta ecuación riesgo-beneficio en relación con la esfera económica productiva. Cuando nos presentan los riesgos, cuando hablan de riesgos en términos de lo que eso significa desde el punto de vista de la productividad. No hay medición del medio ambiente, del impacto sobre los seres humanos y demás. Esta perspectiva implica una lógica, que yo llamo una lógica de clausura para pensar la dimensión del desarrollo científico y tecnológico. ¿Por qué digo esto? Porque opera un único modelo de desarrollo. Hay una concepción del desarrollo que está ligado a ese modelo de ciencia y tecnología. Ese desarrollo y ese modelo de ciencia y tecnología lo que determinan es cómo debemos actuar en función del futuro. Es decir, lo que determina, digamos, esta relación es una manera de pensar el desarrollo, una sola manera de pensar el desarrollo. Y por lo tanto, una sola manera de pensar el futuro. Lo que hace este modelo es entonces clausurar futuros posibles para diseñar una forma de desarrollo en lo que podemos llamar una suerte de futuro en singular. Con esto lo que quiero decir es que este modelo de desarrollo nos expropia no la experiencia del futuro, sino la experiencia del porvenir. Porque si el futuro ya está diseñado en singular, hay que ir por ese camino y no se puede ir por otro. Ese es el camino del progreso, el modelo que hay que seguir, y no se puede transformar. Si uno se desvía es porque está en contra de la ciencia, en contra del desarrollo, representa una posición oscurantista, etc. Esta concepción es muy fuerte y muy pregnante, porque justamente separarse de esa vía regia del desarrollo que está trazada implica desechar, o no querer entrar en el futuro, no querer ser parte del futuro, del progreso. Y justamente lo que está haciendo esa concepción es introducirnos en una vía del desarrollo que nos niega la posibilidad de pensar alternativas, como si hubiera una sola manera de desarrollarse, de ser y estar en el mundo. El problema entonces me parece que se nos presenta, ya no creo que sea la relación entre salud y medio ambiente. El problema que se nos presenta es el modelo de desarrollo y la pregunta que nos interroga
es cómo queremos vivir, cómo damos disputa a una sola idea de desarrollo y a una sola idea de futuro para generar porvenires futuros posibles, que no son de una sola manera, sino alternativas diferentes a lo que se establece como único modelo de desarrollo. Y por lo tanto dar disputa por la idea de bienestar. En ese sentido, y para pensar justamente esta relación entre la ciencia, la tecnología, y después vamos a entrar más en la cuestión del medio ambiente, y la idea del bienestar, y la idea de cómo queremos vivir, vamos a ver un poco entonces esta relación entre salud, medicina y derecho a la salud. En realidad esta es una mirada bastante reducida que nosotros tenemos de la salud, porque referimos la salud a la medicina y al derecho a la salud, pero debería ser bastante más amplia la concepción de la salud, en tanto nos pensamos como individuos integrados por distintas dimensiones. Ahora, si nosotros afirmamos que existe un derecho a la salud, yo les pregunto, ¿de qué derecho se trata? ¿En qué consistiría el derecho a la salud? Estas son las preguntas que están dentro de esta relación. Y yo estoy segura que cada uno de nosotros tiene perspectivas distintas y nociones distintas de cuáles son esos satisfactores, de cómo definimos su alcance, de qué derecho se trata y demás. Con esto quiero decir que dar respuestas a estas preguntas implica una condición de deliberación, de debate, de discusión, de enfrentar intereses y perspectivas distintas. Porque nosotros ya estamos viviendo la experiencia de cómo se concibe un derecho y de cómo, no sé, se puede concebir incluso cuáles son quienes determinan cuáles son nuestros derechos o cuáles no son, en relación incluso al uso del gas, de la luz y demás. Hoy estamos en discusión con esas cuestiones, ¿no? No estamos discutiendo si se trata de bienes naturales y preguntarnos por qué deberíamos pagar por el uso de esos bienes naturales, sino solamente de ver si se nos garantiza el derecho pagando y cuánto debemos pagar por ese derecho, si pagamos mucho o pagamos poco. Ese derecho a la salud entonces es un derecho complejo y tiene distintas dimensiones. Una de esas dimensiones consiste en el derecho a estar sanos. Y acá ya podemos empezarnos a meter más en la cuestión del medio ambiente. ¿Qué obstáculos encontramos para cumplir, por ejemplo, con el derecho a un ambiente sano? ¿Qué obstáculos encontramos? La polución, ¿qué más? ¿Qué le pasa, por ejemplo, a la gente que vive... el no acceder a la tierra, pero ¿qué le pasa a la gente, por ejemplo, que vive cerca de un campo sembrado con soja transgénica? Están contaminados, es decir, están expuestos todo el tiempo a la contaminación y por lo tanto sufren los efectos de esa contaminación. El derecho a la atención médica universal, podríamos decir, también formaría parte de ese derecho a la salud que enunciamos de manera tan amplia. Pero, ¿qué obstáculos encontramos para cumplir con ese derecho? La accesibilidad. La accesibilidad. Se ha transformado en un bien de mercado. Otra vez el mercado. Los costos. Sí, la falta de equidad que hay. Es decir, y el hecho justamente de que se haya transformado en una mercancía, la manera en que se concibe la salud. Y finalmente, podríamos concebir que el derecho a la participación colectiva e individual para la defensa y la promoción de la salud es también un derecho que está incluido en el derecho a la salud. O sea, esa participación activa por parte de las comunidades. El derecho a la salud implicaría lo que dijimos en A, en B y en C, el derecho que las personas tienen a participar colectiva e individualmente para la defensa, la promoción de la salud, que no implica, digamos, estamos diciendo colectiva e individualmente en la promoción y en la defensa de la salud, pero eso no debería implicar una sola concepción de salud, ni un solo modo de concebir esa participación, justamente
contemplaría esas dos posibilidades. Porque también, digamos, como ese derecho a la participación y a la toma de decisiones sobre el tratamiento de la salud también implica decir no a ciertas formas de intervención. Es decir, lo que pasa es que lo primero que nosotros estamos, digamos, formados de tal manera que pensamos siempre la participación desde el lado de la intervención. Pero también esa participación consiste en afirmar, digamos, otro camino, otra concepción de la salud y demás. ¿Qué obstáculos encontramos para que esa participación se formalice, se tenga lugar? La participación implica que quienes participan también puedan dar disputa desde sus saberes y de sus conocimientos acerca de qué entienden. Por no la educación en forma de imposición. No, la forma de educar a que participen. O sea, claro, pero a lo mejor no se trata de educar para participar, sino de generar las condiciones de posibilidad para que esa participación se produzca. Por ahí no hay que educar a nadie en la participación, sino simplemente abrirle la posibilidad de que participe. Pero que participe ¿cómo? Y esto es muy importante, que participe en lo que en las ciencias sociales y en filosofía social llamamos que participe, son dos palabritas, las voy a explicar, en equifonía y equipotencia. ¿Qué quiere decir eso? Que la voz de ese que participa, o de esa comunidad, o de ese grupo, o ese individuo, sea escuchada en equifonía, es decir, que sea una voz que sea escuchada como portadora de verdad, significado y sentido. Y en equipotencia quiere decir que las decisiones que se tomen o las acciones que se decidan y demás sean decisiones que efectivamente puedan ser consensuadas en igualdad de poder. Porque si no, la participación queda reducida a una mascarada de la democracia, donde lo que hacemos con la participación es legitimar las decisiones que otros ya tomaron. Lo saben muy bien los grupos y los movimientos sociales sentados a las mesas de negociaciones. Si no hay poder de veto, si no hay igualdad en la condición de poder y no hay equifonía, no hay participación posible. Lo que se monta, insisto, es una suerte de mascarada de la participación para legitimar decisiones que otros toman por nosotros. Esta idea de que hay un derecho a la participación colectiva supone igualdad y supone también entonces poner por lo menos bajo una mirada reflexiva la figura del experto y la experta. Porque la palabra del experto es justamente la palabra que clausura otra palabra. Y es justamente el dispositivo que tiene el Estado para legitimar formas de intervención. Uno de esos obstáculos ostensible, fuertemente ostensible, es la forma que ha adoptado la medicina contemporánea. Es decir, la llamada biomedicina, con su inserción, su fuerza de inserción en el mercado, y con el giro que ha adoptado de convertirse en una suerte de medicina diagnóstica y predictiva, una medicina que se rige más bien por la idea de un progreso continuo y de una innovación tecnológica continua, más que en la relación entre el médico, el profesional, la médica y el paciente o la paciente. Es decir, esa relación está mediada por el imperativo tecnológico. Por lo tanto, hay un proceso de deshumanización de esas relaciones, ¿no? Pero lo más importante es que la medicina actual tiene metas que resultan en realidad inalcanzables para la mayoría y por lo tanto resulta de muy difícil acceso. Esa medicina se ha separado de la atención para haberse volcado a la dinámica del desarrollo científico y tecnológico. Lo primero entonces que deberíamos poner en duda es la concepción de la medicina para poder pensar la relación entre ambiente y salud. ¿Por qué digo esto? Porque la relación entre ambiente y salud implica cuestiones, como estuvimos viendo,
que no están limitadas al problema del ambiente o a una concepción de la salud. La relación entre ambiente y salud implica cuestiones que son parte, como vimos, del orden sociopolítico, económico y de los conflictos que son parte de ese orden. Yo quiero insistir en esto, sobre todo por los temas del medio ambiente, porque hay toda una tendencia a hacer aparecer la cuestión de la defensa del medio ambiente como si fuera una cuestión que no tuviese dimensión sociopolítica. Entonces tenemos que abrimos las páginas de las grandes empresas contaminadoras por excelencia y demás, preocupadas, motivadas por el medio ambiente. Y en muchos casos son las mismas que financian bibliografía, libros y publicaciones en nuestras universidades nacionales. La defensa del medio ambiente, pensada como algo que está despolitizado, la puede hacer Monsanto. El problema es cuando esa cuestión se politiza y entonces lo que se dirime es otra cosa. Por eso, yo creo que esta cuestión no la podemos pensar de manera separada, ambiente y salud. Lo tenemos que ver como un problema que alcanza dimensión sociopolítica y económica. Y que el problema entonces está, como les decía antes, en cómo damos disputa por el modelo de desarrollo, por cómo queremos vivir y por qué entendemos por bienestar. El problema entonces es que en sociedades estructuralmente desiguales se enfrentan perspectivas antagónicas respecto de lo que entendemos por desarrollo o por bienestar. Y eso es parte de la conflictividad sociopolítica. ¿Y por qué introduzco esto? Porque justamente desde esta perspectiva, si nosotros tomamos esa perspectiva, si nosotros ubicamos estos problemas en las sociedades que vivimos, digamos, en el biotecnocapitalismo y con la constitución de sociedades estructuralmente desiguales, entonces impugnamos los modelos técnicos decisionistas que son los modelos que nos traen para darnos respuesta a los problemas que genera la relación entre ambiente y salud. ¿Se entiende para dónde voy? Sí. Sí, lo que nosotros tenemos que impugnar fuertemente es esa suerte de tecnocracia dominante, que constituye ya una suerte de dictocracia, porque de lo que se responde a un dictum de autoridad, por lo cual, de una autoridad en términos económicos y mercantiles, porque lo que determina una empresa multinacional vale más que una solicitada firmada por 1.500, 2.000, 1.000.000 de ciudadanos, eso se los aseguro. Entonces, justamente lo que debemos es corrernos de esa perspectiva técnico-decisionista para mostrar que los problemas que tienen que ver con la salud y el medio ambiente no son problemas técnicos y no requieren de soluciones técnicas. Requieren de un debate en el que está en el centro, esto como en su dimensión sociopolítica, y luego que definimos esa dimensión sociopolítica, podemos empezar a pensar en las respuestas técnicas. Pero primero está el problema concebido como sociopolítico. Esto nos permite ampliar perspectivas y nos permite una revisión de la noción de medio ambiente, así como vamos a revisar la noción de salud. ¿Por qué digo esto? Porque yo renuncio a hablar de medio ambiente. No hay que hablar más de medio ambiente, lo pido por favor. Primero porque es un oxímoron, es una repetición medio y ambiente. Y segundo, porque nosotros somos seres humanos y los seres humanos no somos parte de un medio ambiente. Los seres humanos construimos un mundo humano. Los seres humanos construimos sociedad, producimos mundo, no estamos lanzados a un ambiente. Y nuestro problema no es cómo cuidamos el medio ambiente. Nuestro problema es en qué consiste vivir como humano en un mundo común, en un mundo que compartimos. Nuestro problema no tiene que ver, y digo esto porque hay una tendencia
extremada en una concepción ecológica, por la cual una de las maneras de preservar el medio ambiente es sacar a las comunidades del ambiente y conservar los árboles, por ejemplo, o el agua, o la pureza del lugar. Los seres humanos no estamos yectos en un ambiente, construimos un mundo. Nuestro problema es cómo compartimos ese mundo de una manera justa e igualitaria. Por eso propongo hablar de mundo humano o hablar justamente o introducir una categoría todavía más política, que es la categoría de territorialidad, para discutir las cuestiones que tienen que ver, ya sea con las mineras, con las formas de contaminación de las aguas, con los organismos genéticamente modificados, con el uso de agrotóxicos y demás. ¿Por qué? Porque la categoría de territorialidad no es una categoría geográfica, es una categoría sociopolítica. Es decir, una categoría que le da dimensión sociopolítica al territorio. El territorio es algo que se constituye. El territorio es el resultado de la apropiación de un espacio geográfico en función de cómo se dan la lucha por los valores, las luchas políticas, jurídicas, cómo se entiende la propiedad. Es decir, el territorio es una producción humana, no es algo dado. Y los seres humanos lo que construimos es territorialidad, producimos nuestro territorio. Por eso digo que el territorio es la constitución de un etos, es la morada en la que vivimos. Creo que los conflictos ambientales tienen que ser hoy reconocidos como conflictos políticos, culturales y sociales, y en los que están en juego identidades locales, sobre el modo de vivir en el territorio, sobre la forma de utilización de los bienes y demás. Involucran las cuestiones de medio ambiente, lo que involucran fuertemente son cuestiones que hacen a la justicia social. Lo que debatimos cuando debatimos esa relación o pensamos esa relación entre medio ambiente y salud y las formas de vivir, son conflictos y luchas que tienen que ver con las formas de redistribución de la tierra, del territorio y demás, y con las políticas y las acciones de reconocimiento de quienes habitan esos territorios. Es decir, reconocer a esos en condición de equifonía y equipotencia. Las luchas y conflictos ambientales lo que hacen es volver insuficiente y ponen fuertemente en cuestión el ordenamiento jurídico, un modelo de ordenamiento jurídico basado en el principio de la individualidad y en el derecho privado. Y ese es el problema. Eso es lo que no quieren discutir los que traen el tema del medio ambiente. Esa conflictividad, esa dimensión sociopolítica que tiene el problema. Por lo tanto, los llamados conflictos ambientales, generan una conflictividad nueva que tampoco puede comprenderse de manera fragmentada o aislada, como si fuera el problema de una comunidad, y no fuera un problema que tiene que ver con un sistema que es en sí mismo estructuralmente injusto en su forma de tratamiento y de distribución en relación a las personas. En ese sentido, creo que para poder pensar estas cuestiones tenemos que ampliar las nociones de salud y de medio ambiente. Pensar el ambiente como condiciones materiales y simbólicas para el desarrollo de la vida, ¿sí? Como territorio. Justamente la ecología poblacional se refiere a los efectos que el ambiente tiene en la salud, sobre la enfermedad, la muerte de las poblaciones. Pero lo que yo quiero agregar a esta idea del ambiente es que los sistemas económicos y las maneras de ganarse la vida están insertas en el espacio ecológico. Por eso digo, los seres humanos no estamos en un medio ambiente, estamos en un mundo, en una sociedad, y por lo tanto nuestro espacio ecológico comprende las cuestiones que tienen que ver con el modelo y el sistema económico en el que estamos insertos y con las formas, miren lo que es la expresión, de ganarnos la vida, porque parece que la vida no es un don, la vida hay que ganársela, y vaya cómo hay que ganársela, ¿no? Por eso, digamos, este biotecnocapitalismo no solo es capaz de intervenir y transformar la vida, de producir vida artificial, sino también de producir vida desechable.
Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando estamos pensando estas cuestiones. Ese desarrollo de la vida humana en un mundo, no es un desarrollo meramente orgánico que solamente implica una dimensión vital que puede medirse en términos de la relación con el ambiente. El desarrollo humano implica una dimensión existencial. Esa dimensión existencial tiene que ver con la autonomía a la que gozan las personas para ser parte del mundo y para desarrollar sus potencialidades en ese mundo, con el grado de reconocimiento que reciben, con la forma de tratamiento según cómo están inmersas en el mundo del que son parte, y con la disponibilidad de recursos, tanto materiales como simbólicos, con los que cuentan para desarrollar sus potencialidades. Esos recursos no son solo materiales, son también simbólicos. Si un grupo, una persona, una comunidad ha estado históricamente en una posición devaluada con respecto al resto, por más que le aseguremos la dimensión vital, esa dimensión existencial no va a poder desarrollarse y por lo tanto lo que producimos son vidas atrofiadas. Podemos garantizar la reproducción de la vida, pero es distinto pensar la vida en términos orgánicos que pensar la vida en esta dimensión existencial en la que tenemos que tener en cuenta todas estas otras condiciones. Estas dimensiones no pueden pensarse de manera separada. Dependen una de la otra y hay que tenerlas en cuenta para comprender cuál es el grado de bienestar de una población. Es claro, miren, no alcanza incluso con techo y comida para poder vivir. Son otros los requisitos para hacernos reconocidos como humanos. Cuando nosotros pensamos en las formas de contaminación y en el ambiente y en los riesgos para la salud que el ambiente significa, no podemos dejarle de lado para evaluar eso. ¿Qué implica en lo que hace a nuestra dimensión existencial, a nuestra dimensión vital y a nuestra disponibilidad de recursos? ¿Cuál es el modo de nuestra inserción en el sistema económico? Es cierto que el glifosato mata, es cierto que la contaminación mata, pero el desempleo mata. El desempleo, la descalificación, la inseguridad, la incerteza con la que se vive, el temor, la imposibilidad de generar un proyecto a futuro, mata tanto como la contaminación del medio ambiente. Hay una ecuación que se produce entre la desigualdad de vida y de salud entre las clases sociales. Es decir, la desigualdad mata. Y la injusticia mata. Y la imposibilidad de generar un proyecto o de no poder tener opciones en relación al tipo de trabajo con el que uno quiere desarrollarse, generarse como humano, también mata. Y si no mata, enferma, disminuye la calidad de vida, opera. Ese es nuestro ambiente. Nuestro ambiente es este, donde ahora, por ejemplo, no podemos contar con calefacción. Y deberíamos contar con calefacción, sería un derecho. Nuestro ambiente es la fábrica, nuestro ambiente es también una ciudad a la que vemos en franco deterioro día a día. Ese también es nuestro ambiente. Porque si no, parece que los problemas de medio ambiente pasan, no sé, en el campo, en donde hay una minera y demás. Y las condiciones de ambiente para nuestro propio desarrollo en las tres dimensiones que estamos señalando, eso no lo podemos dejar de lado, porque eso es sustancial para poder pensar justamente esa relación entre ambiente y salud. Porque el ambiente es el lugar donde vivimos. Nuestras sociedades tienen justamente esta característica nefasta. Son sociedades del despilfarro y de la superproducción. Pero al mismo tiempo, lo que constatamos es que la desigualdad no disminuye. Todo lo contrario, aumenta. Es decir, el poder que tienen de concentración, tanto de dinero como de otros bienes, un mínimo porcentaje de la población genera una enorme desigualdad. Y cuanto mayor es esa desigualdad, más brutal
es el dominio que ejercen sobre nosotros. Y eso también es parte de nuestro ambiente. Esas son las cuestiones en las que nosotros tenemos, justamente para dar un debate por los sentidos, estas son las cuestiones que nosotros tenemos que introducir, sobre todo cuando nos quieren llevar a discutir las cuestiones del medio ambiente como si fueran problemas universales y universalizables. Es cierto que el calentamiento global va a perjudicar a todo el planeta, pero yo les pregunto, ¿quiénes van a ser los primeros que se van a inundar? ¿Cuáles son los barrios que se van a inundar? Es cierto que hay un proceso de desertificación y de falta de agua, pero ¿quiénes son los primeros o los que ya no tienen agua? ¿Y cuánto cuesta? ¿Ustedes creen que es gratuito? Es el agua, que esta idea, lo que pagamos de agua, el valor que pagamos por lo que es concebido como un derecho básico. Es decir, los problemas pueden ser universalizables, pueden ser enunciados en términos del medio ambiente, pero cobran su verdadera dimensión cuando pensamos la relación entre ambiente y salud, en el sentido que les he propuesto. El ambiente como mundo a constituir, y la salud en esas tres dimensiones. En ese sentido, lo que enfrentamos entonces es un problema que hace a las condiciones sociopolíticas, económicas, de un sistema que es en sí mismo injusto. Y por lo tanto, estos problemas no pueden ser considerados de manera separada respecto a las impugnaciones que debemos hacerle a ese sistema. Todo el tiempo se nos está diciendo que lo que se hace es porque se opera sobre la realidad. Pero cuando se afirma que hay una realidad, lo que se niega es que existen realidades posibles. La realidad podrá tener condiciones objetivas, pero esas condiciones objetivas también están sujetas a interpretación y a modos de acción por sujetos distintos, que podemos interpretarla de manera diferente y por lo tanto llevar adelante acciones distintas. Creo que en ese sentido nosotros tenemos un importante trabajo para hacer en este tiempo, y es recuperar nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de conceptualizar y un lenguaje, un léxico que no debemos dejar que se lo apropien. Por eso insistí tanto con esta idea de, bueno, sí, Monsanto está muy preocupada por el medio ambiente, ustedes saben, y destina sumas para el cuidado del medio ambiente. Ahora, ¿vamos a discutir en esos términos nosotros la cuestión? ¿O la vamos a discutir poniendo a Monsanto en el lugar que hay que ponerlo? El lugar de una multinacional genocida. Me parece que esa es parte de las cuestiones que nosotros tenemos que poner en juego, ¿no? O sea, porque bueno, sí, qué sé yo, cualquier señor con alguna sensibilidad pone un billetito para que, qué sé yo, las ballenas vivan. Ahora, esas mismas personas hay que ver cómo piensan justamente el tratamiento de los bienes naturales. O de los desechos. Y de los negros. La ballena, otra cosa que viva los negros. Exactamente. Exactamente. Por eso digo, el tema que a nosotros nos ocupa no es el ambiente. El tema que a nosotros nos ocupa es la vida. Y cómo construimos un mundo en el que podamos vivir como seres distintos entre iguales. Como seres distintos entre iguales. Porque eso es lo que no se acepta. La diferencia se marca. Lo que no se acepta es la igualdad. Lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo todo el tiempo. Cuando recién hablábamos de los satisfactores, los derechos y demás, eso también es motivo de debate. Hay quienes saben lo que necesitamos o no necesitamos para vivir. Y cuándo gastamos de más y cuándo gastamos de menos. Pero nosotros seguramente no somos los de la sociedad del despilfarro. Hay que ver dónde está ese despilfarro. De amor, sin duda.